Crees conocer una historia, pero solo sabes cómo termina. Llegar al núcleo de la historia, tienes que volver al principio. Hola y buenas tardes y bienvenidos a todos los que pasen por este canal. Bueno, hoy tenemos un invitado que vuelve al canal, bibliotecario TJ. ¿Qué tal? Buenas tardes. Saludos, Hola. aunque bueno, estamos relativamente cerca aquí en Madrid, pero bueno, saludos, aunque nos hemos visto hace un rato. ¿Cómo estás? Un saludo, Samuel, un placer, como siempre, estar aquí en tu canal y más para explicar un tema tan importante como el que vamos a analizar hoy y que rara vez es tratado en las redes sociales. Pues sí. Bueno, lo cierto es que, bueno, este va a ser un primer vídeo sobre el tema del judaísmo. En los próximos días se va a tocar en este canal si Jesucristo reúne los requisitos como Mesías. Lo vamos a ver desde un punto de vista histórico. Y bueno, esto es un primer vídeo porque, bueno, parece que hace relativamente pues poco, hace unos días, un miembro de la Iglesia Católica, que todos conocemos desde hace unos años, Jesús Ferreira, pues parece que tenía algún tipo de duda con relación pues a algunas cuestiones que parece que el judaísmo pues argumenta. Las vamos a contestar, vamos a dar nuestra opinión, ¿vale? Nosotros no tenemos ningún tipo de odio ni a Jesús Ferreira ni a nadie. Simplemente es vamos a ver qué tipo de argumentos son los que comentó y nosotros pues los vamos a intentar contestar desde nuestra óptica. Así que, en principio, si quieres decir alguna cosita más, Javi. Bueno, yo lo primero que quería comentar, eso sí, yo he tenido ocasión de ver el vídeo completo que hizo Jesús hablando de sus dudas, de sus temas. Me llamó la atención de que lo que decía tenía mucho sentido, pero todos los que entraron a su canal para intentar responderle era como si no le entendieran lo que estaba preguntando. Le respondieron de todo, prácticamente de todo, menos de lo que él preguntó. Y es algo que ocurre mucho en la cristiandad. Tú vas con una pregunta, una duda, y te contestan otra cosa. A veces como que la gente no es capaz de entender lo que uno está preguntando. Por eso creo que es tan importante tratar este tema. Pues exactamente, vamos a tocarlo y a profundizar un poco sobre el tema judío, para que si hay alguna persona pues que tiene algún tipo de duda, pues podré ayudarle. Bueno, saludos para Vanesita. Todavía no he mirado lo del mosaico de Mejido. Prometo intentar mirarlo y contestarlo. Saludos para Jairo, para Ave Fénix, para Pura Apologética, para Nelson Javier. Saludos también para Trulli. Saludos para Moisés, para Euforia Podcast, ¿no? Somos ahora mismo unos 12 y bueno, pues yo creo que podríamos empezar a tratar. También saludos para Denilson y para Esteban. Bueno, pues en principio, si quieres, podemos ir haciendo un poquito las preguntas. Y una de las preguntas, Javi, que planteaba en este caso Jesús era ¿con qué autoridad los cristianos interpretamos la Torá? Bueno, pues fíjate, es una pregunta muy interesante y Jesús quería que le dieran una respuesta y no se la daban como tal. Claro, ¿cuál era el problema? Que él parte de una premisa que para él es absoluta y eso le hace llegar a conclusiones erróneas. Ahora vamos a explicar eso. Pero si nosotros nos encontramos con un judío y nos plantea directamente la pregunta, bueno, ustedes los cristianos, ¿con qué autoridad interpretáis la Torá o las escrituras hebreas? Tenemos que ser un poco listos también y no entrar en el juego de ellos. Tenemos que ser como Jesús. ¿Qué hacía cuando a Jesús iban a entramparles? Simplemente, muchas veces, les respondía con otra pregunta. No, perdona, ahora tú vienes siendo judío a preguntarme a mí. No, te voy a preguntar yo a ti. ¿Con qué autoridad interpretas tú la Torá? O sea, ¿en qué parte de la Torá se especifica que tú, como judío, eres el único que vas a interpretar la Torá? Porque tienes un problema muy grande. Yo quiero que me digas quién interpreta la Torá, pero con la Torá. Claro, porque si tú coges, el historiador Josefo ya te habla que en la época de Jesús había muchas ramas del judaísmo. Había 4 principales: los fariseos, los saduceos, que no creían en la resurrección, tenían los celotes, que era más tipo político, pero que también tenían su propia interpretación de lo que era la Torá, tenían los esenios, que vivían aislados de la comunidad, y cada grupo daba una interpretación diferente.
Entonces, claro, a veces el desconocimiento del judaísmo hace que pensemos que judíos solo son un grupo y que en época de Jesús había el judaísmo. No, no, no. Estaban divididos en sectas, cada uno con una interpretación. ¿Y por qué ocurría eso? Porque la Torá no dice en ninguna parte quién iba a interpretar la Torá. Tenemos que entender que la palabra de Dios, en muchos casos, no hay nada que interpretar. Es ponerla en práctica. En otros casos, cuando son profecías, muchas veces ni el propio profeta sabía el significado. Hasta que llegara el cumplimiento, no se iba a saber con certeza qué significaba. Pero si Jesús quiere una respuesta de quiénes son los que tienen la autoridad para interpretar la Torá, hay unos versículos que lo dicen muy clarito. Fijaros, ¿me puedes poner la primera imagen? Bien, el texto de Daniel 12, 9, 10 es clarísimo. El caso es que el libro de Daniel, como sabéis, tiene una parte histórica, pero tiene una parte profética. ¿Y qué se le dice a Daniel? Fijaros, vete, Daniel, porque estas palabras tienen que mantenerse en secreto, selladas hasta el tiempo del fin. O sea, el significado de todo lo que envuelve el libro de Daniel no se iba a conocer hasta el tiempo del fin. Y dice el versículo 10, muchos se purificarán, se blanquearán, serán refinados, y los malvados actuarán perversamente, y ningún malvado entenderá. O sea, no está diciendo, no, si tú eres judío vas a entender. No, 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 no. Ningún malvado entenderá. Si el judaísmo como religión tiene una actitud negativa, jamás entenderá las palabras de Daniel. ¿Quién va a interpretar? ¿Quién va a entender? Lo dice el versículo. Solo los perspicaces entenderán. ¿Verdad que no ponen los judíos cararitas? ¿Verdad que no ponen los noágidas? ¿Verdad que no ponen fariseos, saduceos? ¿Quién van a entender las profecías? Los perspicaces. ¿Por qué? Porque no son malvados, porque tienen una buena actitud. Entonces, la Torá sí dice quién puede interpretar. Los que tienen una buena actitud, porque Dios ha puesto la profecía para que se entienda, pero para que se entienda a su debido momento. ¿Qué ocurre? Que Ferreira y la religión católica tienen un problema de base, y os lo voy a explicar porque esto ellos no lo entienden. Voy a poner la segunda imagen con un ejemplo matemático. Imaginaros que un relato de la Biblia, una historia, algo que va a suceder en el futuro, lo convirtiéramos a números. Podríamos llamarlo la realidad. 2 más 3 es igual a 5. Pero claro, como es un acontecimiento futuro, en profecías no vamos a saber los detalles. Entonces se convierte en una ecuación. X más Y igual a 5. Sí, sabemos el resultado porque la profecía nos lo dice, que va a ocurrir tal cosa, pero no sabemos ni qué es Y ni qué es X. ¿Qué ocurre? Cuando pasa un tiempo y empieza a cumplirse parte de la profecía o de un texto, empezamos a desvelar enigmas. Ahora ya sabemos que la Y es un 3, ¿vale? Pues ahora yo ya puedo interpretar los sucesos. No sé lo que es X, pero sé que 3 produce un 5, ¿vale? Pues la X es un 2. Es sencillo. ¿Sabéis cuál es el problema de Ferreira y la Iglesia Católica? Que ellos de antemano, ya han puesto la norma por sus santas narices de que X es 4. ¿A qué me refiero? Ellos han otorgado un valor a X. Ellos han otorgado un valor a la Iglesia Católica. Ellos no están investigando esta pregunta. Ellos parten de la base, la Iglesia Católica es la única que puede interpretar. Claro, si tú das un valor a X que está mal, ya aunque descubras el resto de la ecuación, descubras lo que vale Y o descubras lo que es el resultado, no te cuadra. ¿Qué es lo que le pasaba a Jesús? Decía, si nosotros a los protestantes decimos que solo nosotros podemos interpretarla, pues los judíos nos dicen lo mismo. Ya, pero es que el tema está, Jesús, que tú ni te planteas que a lo mejor la Iglesia Católica no tiene esa autoridad. ¿Por qué? ¿Qué decía Daniel? Que no se iba a entender su significado hasta el tiempo del fin. ¿No presumes que tu iglesia lleva siglos y siglos de historia? Y hasta el tiempo del fin no se iba a saber el verdadero significado. ¿Por qué? Porque la gente malvada no entendería. Y las organizaciones religiosas que se han comportado a través de la historia como criminales, asesinos, saqueadores, no va a ser el grupo al que se le va a dar ese entendimiento. Que sí, que dentro de una religión, aunque haya tenido un pasado criminal, hay miles, millones de personas que son buenas, pero el colectivo no.
y evidentemente no tienen esa perspicacia. Pero respuesta rápida, Jesús, si te vuelve a preguntar un judío, ¿con qué autoridad? No, ¿con qué autoridad interpretáis vosotros? Y le deja sin argumento al judío. No te va a enseñar ni un solo texto que te diga a qué grupo del judaísmo tiene el derecho a interpretar. Y bueno, no sé si más o menos quedaría contestado esto, Samuel. Pues sí, pues muchas gracias por tu excelente respuesta. Da gusto, desde luego, hablar con gente tan preparada como tú. Y desde luego la pregunta acabaría totalmente con el judío, ¿no? Incluso empezar a decirle, bueno, ¿y tú por qué consideras que es palabra de Dios? Porque el problema del judaísmo es que resulta que el judaísmo dice, bueno, nosotros creemos en las escrituras hebreas. Los dos partimos de ahí. O sea, no me ataques, tú y yo creemos en lo mismo. Pero ahora resulta que llega un momento que yo digo, no, eso ya no es verdad. Y todo lo que tú interpretes yo te lo voy a echar por tierra. No, ahora explícame, porque tú, eso es más o menos lo que se va a hablar en el siguiente vídeo. Ahora explícame tú por qué lo que viene siendo las escrituras hebreas es palabra de Dios y tus argumentos, verás cómo no soy yo capaces de usarlos también en el nuevo. Pero bueno, eso lo tocaremos otra semana. Lo cierto es que cuando dicen con qué autoridad los cristianos, claro, a la mente de una persona de repente le puede situar en nuestra corriente del tiempo, donde, bueno, hay muchas ramas cristianas, donde incluso ahora estamos viendo cómo incluso están reinterpretando ciertas leyes como el tema de la homosexualidad, ¿no? Como estamos viendo en la Iglesia Católica, ¿no? Sin embargo, en aquella época, los que empiezan a interpretar, porque se ha presentado el Mesías y ha demostrado ser el Mesías, que es de lo que va a tratar el siguiente vídeo, y hay un grupo de judíos que lo entienden y lo aceptan, ahora son los que empiezan a ver en las escrituras hebreas todo ese tipo de profecías que se cumplen en Cristo. Entonces empiezan a interpretar lo que viene siendo el Antiguo Testamento, las escrituras hebreas o la Torá. Por lo tanto, son judíos los que están interpretando. Otra cosa es que un grupo de judíos no lo interprete de la misma manera. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Bueno, va pasando el tiempo y este grupo de judíos, para diferenciarse, son judíos que siguen a Cristo para diferenciarse, en este caso, de los judíos que no aceptan al Mesías, se hacen llamar los del camino. Pero llega un momento, porque Pablo dice que persigue a los del camino, que el Espíritu Santo dice, no, yo quiero que os llaméis cristianos. Esos judíos y personas que están entrando de personas gentiles que se le están uniendo al pueblo judío, pues resulta que con el tiempo se llaman cristianos, pero empiezan a interpretar lo que viene siendo la Torá, las escrituras hebreas, o como lo queramos llamar, son judíos. Entonces, no hay ningún tipo de cristianismo que interprete, fueron judíos. Y a partir de ahí, pues podemos empezar a hablar largo y tendido, ¿no? Por lo tanto, no es que los cristianos hoy día interpretemos, no. Los cristianos venimos de un periodo donde el judaísmo acepta a Jesús, un grupo de judíos acepta a Jesús, empiezan a expandirse y empiezan a entrar gente de todas las naciones. No sé si me quieres plantear alguna pregunta. No, yo creo que está perfecto. Podemos pasar a la segunda cuestión que tenía Jesús. Vale. Bueno, me tienes aquí puesto la ley y el pacto si son eternos, ¿no? Exacto. Bueno, pues vamos a ver si la ley y el pacto son eternos, ¿no? Bueno, lo cierto es que cuando empezamos a analizar lo que es un pacto, bueno, un pacto es cuando llegan dos partes y llegan a un acuerdo, pero ese acuerdo está supeditado, es un contrato donde hay, por decirlo así, pues hay cláusulas y las cláusulas se pueden romper. Y si se rompen las cláusulas del contrato, el contrato, evidentemente, se rompe y ya no tiene ningún tipo de validez. De hecho, por ejemplo, aunque se habla del pacto abrahámico, resulta que el pacto abrahámico realmente fue, por decirlo así, más que un pacto, era como una promesa. Por eso luego, evidentemente, el apóstol Pablo dice, bueno, realmente era una promesa. Es una promesa que Dios va a cumplir. ¿Por qué, aunque se hable del pacto abrahámico, literalmente no era un pacto? Bueno, porque solo hay un firmante, solo hay uno que redacta. Si hay uno que redacta, en este caso, pues es un pacto, pero realmente es una promesa que se va a cumplir, ¿no? Sin embargo, en este caso estamos hablando de lo que trata un poquito la exposición de Jesús Ferreira, es si el pacto y la ley, en este caso, son eternas, ¿no? Bueno, pues tendríamos que ir en este caso a la Biblia. Estamos viendo en las fotografías, bueno, pues como en el monte Sinaí se llega a un acuerdo con Dios y ellos dicen sí, aceptamos. Acaban de sellar, firmar, pero evidentemente hay unas cláusulas y las cláusulas las pone Dios. Vamos a leer las cláusulas en la Biblia. Dice, y ahora si obedecen estrictamente mi voz y cumplen mi pacto, se convertirán en mi propiedad especial entre todos los demás pueblos, pues toda la tierra me pertenece. Ustedes llegarán a ser para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Todo eso es lo que debes decirles
a los israelitas. ¿Y cómo contestaron? Sí, pero había unas cláusulas. ¿Qué pasó? Las cláusulas se rompieron. Entonces ahora vamos a Jeremías 31, del 31 al 33, y vemos que como han roto las cláusulas, han roto ese contrato, dice Dios, mira, vienen días, es la expresión de Jehová, y ciertamente celebraré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. ¿Un nuevo pacto? No uno como el pacto que celebré con sus antepasados, o sea, un pacto diferente. En el día que lo tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, el cual pacto mío ellos mismos quebrantaron, aunque yo mismo lo poseía como dueño marital, es la expresión de Jehová. Bueno, vemos que Jehová ahora le dice a Jeremías, mira, quebrantaron el pacto, acabaron con el contrato y vamos a tener que redactar un pacto nuevo. Claro, ahora vamos a llegar al momento de que, lógicamente, quiénes son los que van a interpretar o cuándo todos nos van a explicar el nuevo pacto. Claro, es que hay una unión con el Nuevo Testamento que ellos no son capaces de unir. ¿Qué es lo que hace el judaísmo? Bueno, pues te llega y te dice que la palabra hebrea, creo que era como jamá o algo así, ¿no? No recuerdo con exactitud, y te dicen que esa palabra realmente es renovemos, no es un nuevo pacto, ¿no? Y entonces te van a textos como Primera de Samuel y te dicen, mas Samuel dijo al pueblo, venid, vamos a Gilgat para que renovemos allí el reino. Dicen, no es que sea un nuevo pacto, se va a renovar. Bueno, si se renueva es nuevo porque tiene unas cláusulas nuevas. En cuanto tú redactas un pacto que ya no tiene las cláusulas han quedado abolidas porque se ha roto, y da igual cómo lo intentes explicar, es una palabra en hebreo es nuevo, algo que se vuelve a hacer de nuevo. Por eso dice Jeremías, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Por lo tanto, un pacto es eterno, ¿vale? Porque al final la palabra eterno tiene el significado de duración indefinida. Por ejemplo, el pacto o la promesa con Abraham, ¿vale? Es hasta que después del reinado milenario se acabe con todos los enemigos de Dios y Jesús devuelva el reino a su Dios y Padre. Claro, así lo entendemos los cristianos, ¿vale? Es un pacto de tiempo indefinido a tiempo indefinido y luego se beneficiarán todas las naciones, ¿no? Y vemos que este pacto se anuló, por lo tanto, duró el tiempo que duró. Si no, evidentemente, no vamos a entrar ahora un poco a explicar porque no nos queremos meter al cristianismo primitivo, pero hubiera tenido consecuencias con relación a que hubieran sido una nación de reyes y sacerdotes. Claro, ahora sabemos en las escrituras griegas quienes asimilan esa nueva función con el nuevo pacto, pero bueno, no nos queremos meter en el nuevo pacto. La ley es eterna. Bueno, lo cierto es que Dios dio muchas leyes. A lo largo de la historia ha dado leyes a cierto tipo de personas. Por ejemplo, como podéis ver, a Adán y a Eva se le dieron leyes. Se le dijo, mira, te queda en sujeción para ti los animales, puedes comer de todos, pero hay de un árbol que no puedes comer. Vale, había una ley que podríamos decir que era eterna. Sin embargo, también estaba supeditada, por decirlo así, en este caso, ¿a qué? Pues estaba supeditada a cierto tipo de normas. En este caso, no comer, simplemente de un árbol. Bueno, ¿qué hicieron estas personas? Una ley que hubiera durado para siempre. Bueno, la rompieron. ¿Qué vemos en el caso de Noé? Bueno, pues en el caso de Noé, después del diluvio, pues se le va dando leyes. Mirad, podéis comer estos animales, podéis comer estos otros animales, se les va dando leyes. Incluso vemos las leyes que se dieron en este caso en el monte Sinaí por mediación de Moisés, ¿no? Entonces, lo cierto, con lo que estaba comentando un poco con el tema de la ley, es que vemos que hay leyes, pero que pasa lo mismo que con los pactos. Hay leyes que tienen una duración de tiempo indefinido. Lógicamente, si esas leyes se rompen, tienen consecuencias. Y si tienen consecuencias, la ley se ha acabado y Dios tomará las decisiones que en este caso decida tomar. No sé si quieres compartir algunas palabras más al respecto. Bueno, yo creo que lo has explicado muy bien y simplemente a veces es entender también el significado de las palabras en el idioma original. Mira, yo he estado buscando qué palabra se vierte como eterno, para siempre, hasta tiempo indefinido, y es la palabra hebrea oulán. Permíteme que la ponga aquí en la diapositiva. Vale, aquí la tenemos.
Hoy por hoy con las tecnologías es muy fácil ver el significado de una palabra en hebreo, basta con que vayamos a páginas web si no tenemos diccionarios, Bible Hub, Biblia Paralela. Cuando tú buscas la palabra Ulan, que te dice que significa siempre, eterno, uno de los significados que tiene, no es el principal, pero sí es uno, es largo tiempo. Cuando la mente de un judío escuchaba hasta tiempo indefinido o eterno, pero eterno es en nuestra traducción al español, no estaba entendiendo que fuera a ser para siempre. De hecho, en nuestro propio idioma tenemos expresiones que se entienden. Cuando tú le dices a alguien, a tu esposa, yo te voy a cuidar siempre, toda la vida, te voy a cuidar eternamente. Cuando tú dices que la vas a amar por siempre, si te pilla un coche y estás muerto, la vas a seguir amando, ¿no? Se entiende, es una expresión que va a ser continuo salvo que ocurra algo. Adán y Eva, Dios los creó para vivir eternamente, para vivir Olam. Claro, si no desobedecían. Entonces, eso ocurre en todas las lenguas. O, por ejemplo, mi último trabajo me hicieron un contrato indefinido. Mi contrato de trabajo, si lo tradujéramos al hebreo, yo tendría un contrato de trabajo Olam, eterno. Pero no está diciendo que vaya a ser eterno. A los 65 años me jubilaría. A veces hay que entender también el idioma. ¿Qué ocurre? Que los judíos, ellos cogen y se atribuyen el idioma también para ellos. No, nosotros somos los que sabemos hebreo y sabemos cómo se traduce. Bueno, en primer lugar, el hebreo que se habla actualmente, el hebreo que hablan ahora en Israel, no tiene nada que ver con el hebreo antiguo. Tiene alguna raíz, alguna similitud, pero son idiomas diferentes. De hecho, muchas de las personas que hablan el mejor hebreo y que lo enseñan no son judíos. Entonces eso del idioma ya hay que ir quitándolo de en medio. Aparte, las tecnologías permiten, con los diccionarios, con las interlineales, saber el significado. Entonces, como tú has dicho, no es eterno, es indefinido. Y nosotros lo traducimos eterno para nuestro idioma, pero en hebreo se entiende perfectamente. Muy bien. Pues muchas gracias. Es que estaba mirando una cosita. Bueno, pues vamos a seguir, si quieres, haciendo preguntas. Iríamos a la tercera pregunta. ¿Jesús transgredió la ley y el sábado? Bueno, eso es algo que preguntan mucho los judíos y acusan, diciendo, es que Jesús transgredió la ley, es que Jesús transgredió la ley. ¿Sabéis cuál es la manera de responder? Dime cuándo la transgredió, cómo y qué mandato en concreto. No me diga transgredió, porque eso es muy genérico. Yo puedo coger ahora y decir, Samuel es un mentiroso, pero eso es una acusación gratis, tendré que demostrarla. ¿Cuándo violó Jesús? El sábado, por ejemplo. ¿Cuándo? Jesús planteaba a todos los oyentes, y fíjate que había muchos entre ellos, había un sacerdote ortodoxo, creo que había también uno católico, había un protestante, y él decía, pero vamos a ver, ¿Jesús violó el sábado o no? Y hasta que le contestaron, mezclaron de todo tipo de ideas, que si era el Señor del sábado, que si él podía, que no, que Jesús no violó el sábado, que no lo violó. Vamos a ver, le acusaron de violar el sábado porque iba por el campo, cogió unas espigas, hizo así y decían que eso era amasar, que era trabajar. ¿Dónde en la ley, dónde en la Torá pone que eso sea trabajar? En ningún lado. Joder, que si eso es trabajar, menudo chollo, yo quiero trabajar, que me den un sueldo por un empleo así, que todo lo que tengo que hacer es eso, una vez. Eso no es un trabajo. Un trabajo requiere un esfuerzo, requiere un tiempo, requiere una intención. Y se ve la falsedad. O sea, si un judío te dice que Jesús viola el sábado por eso, es un hipócrita. Porque entonces los fariseos que le corrigieron estaban trabajando. Porque la enseñanza es un trabajo, es una maestría. Ellos eran maestros de la ley. ¿Estás corrigiendo a Jesús? Estás trabajando. Estás violando el sábado. Pero claro, Jesús lo que estaba violando era las absurdas normas que habían puesto los judíos de más. O sea, la Torá la cumplió perfectamente. No encontraron nada para condenarle. Porque si Jesús hubiera violado el sábado, sus propios discípulos le hubieran preguntado, oye, Señor, ¿por qué violamos el sábado? Porque los discípulos le preguntaban lo que no entendían. Y nadie entendió que él estuviera saltándose el sábado. No obstante,
preguntaba a Jesús Ferreira, decía, ya, pero el tema es, si Dios dijo que el sábado es sagrado y hay que guardarlo, ¿por qué no lo hacemos hoy? Bueno, hay un texto que lo explica perfectamente, vamos a buscarlo. Éxodo 31, 16, 17. Dice, los israelitas. Cuando leemos, hay que leer despacito, entendiendo. Los israelitas, no dice el mundo, los cananeos, los egipcios, los romanos, no. Los israelitas deben respetar el sábado. Tienen que celebrar el sábado, generación tras generación. Este es un pacto permanente. Nuevamente viene la palabra oulán, hasta tiempo indefinido. Es una señal permanente, ¿entre quién? Entre el pueblo de Israel y yo. Es para Israel y para Jehová. No son para los demás. En el momento que Israel desaparece, con la destrucción de Jerusalén, en el año 70, el sábado ya no se tiene que aplicar. ¿Quién lo van a aplicar? Si ya no existe Israel. Claro, era un pacto para ellos. Un pacto que quedó roto, antes lo leía Samuel en Jeremías 31, ese pacto lo rompieron, pues ya está. Pero el sábado no era para la humanidad, era para Israel. Igual que la ley era para Israel. ¿Cómo va a esperar Dios que uno cumpla la ley permitiendo que destruyan el templo? ¿Dónde van a ir a hacer los sacrificios? ¿A qué sumo sacerdote? ¿Cómo van a hacer el viaje a Jerusalén si durante muchos años no se podía ir? ¿A qué templo? O sea, uno se da cuenta cuando ve el contexto que no tiene sentido. Claro, el judío juega con la falacia. No, son mis escrituras, es mi idioma, yo soy el que lo interpreto. No, tú no eres el que lo interpreta. Aquí no hay nada que interpretar. Esto no es una profecía. Esto es un contrato legal. Es un pacto entre tú y yo. Y esto que ocurre con el sábado ocurre con el resto de los asuntos de la ley. Más o menos sería esa la respuesta. No sé si sirve así o... Sí, yo creo que ha quedado perfecta. Se me había olvidado comentar una cosita y quería leerla con relación al pacto y ya continuamos. Me ha enseñado además Matías a poner directamente en la Biblia. Y con relación al pacto, y para que veáis la hipocresía del judaísmo, mirad lo que dice Ezequiel 37, del 26 en adelante, que es uno de los textos que también usó Jesús, ¿no? en su exposición cuando estuvo comentando sus dudas. Dice, mirad, y ciertamente celebraré con ellos un pacto de paz, un pacto de duración definida, es lo que llegará a ver con ellos, y ciertamente los colocaré y multiplicaré y colocaré mi santuario en medio de ellos hasta tiempo indefinido. Y mi tabernáculo realmente resultará estar sobre ellos y yo ciertamente llegaré a ser su Dios y ellos mismos llegarán a ser mi pueblo. Aquí con este texto los judíos se les queda totalmente acabados, ¿vale? ¿Por qué? Porque está hablando de un nuevo pacto y los judíos, ¿sabéis a dónde lo llevan? A la reconstrucción del tercer templo. Pero ¿cuál es el problema? Que realmente es cuando se iba a reconstruir unos años después el segundo templo, ¿vale? Entonces ellos entienden que el Mesías llega cuando se hace ese nuevo pacto y se reconstruye el tercero. ¿Pero por qué el tercero? Si Ezequías, cuando está la profecía y dice esa profecía, se iba a reconstruir el segundo, no el tercero. Entonces, si usamos la lógica judía cuando rechazan todas las pruebas mesiánicas de Jesús, tendríamos que decirles lo mismo. No, mirad, aquí habla de la reconstrucción del templo. En ese momento estaba destruido, porque se destruye en el año 607 y ahora hay que reconstruirlo. Y se reconstruye, creo recordar, en el 455, ¿no? Bueno, ahora resulta que sería ese. Entonces, cuando se reconstruye el segundo templo, según la profecía, como la estás interpretando tú, en ese momento tenía que haber llegado el Mesías, ¿vale? Y hacer el pacto y cumplir con todo lo que dice Ezequiel 37, que sería el reinado milenario y demás, ¿no? Bueno, ¿por qué no pasó, judío? ¿Por qué no pasó eso? ¿Por qué lo llevas? ¿Por qué empiezas tú a interpretar el tercero y lo tienes que llevar, curiosamente, a partir del año 70 de la era común? Tantos siglos después. Porque, claro, necesitas que el templo esté destruido, ¿verdad? Como está en la actualidad. Y te vas al tiempo en el que Jesús ya está hasta muerto, en la época cristiana, porque necesitas la reconstrucción de un templo. Oye, si se vuelve a construir y se vuelve a destruir, ¿qué lo llevarás? ¿A un cuarto? Si usamos la lógica que ellos usan para decir quién es el verdadero Mesías, tuvo que haber llegado ahí en ese momento. Y se acaba con ellos. O sea, el judaísmo muere con ese argumento.
No sé si me he explicado bien y si no, pues lo podemos charlar en otro momento. Incluso en el versículo 36, en el capítulo 36, por si está aquí Jesús, también hablaba un poco acerca incluso de que, claro, como que el Mesías tendría hijos y los hijos de sus hijos. Pero Jesús a veces simplemente es leer lo que realmente pone ahí. Es verdad que está hablando de David, pero en ese versículo ya habla de Jacob y los hijos de Jacob y de sus hijos aplica a Jacob, no a David. Por lo tanto, no se podría hacer un paralelismo, en este caso, con Jesucristo. Simplemente es leer un poquito, simplemente es leer. Es que se me había olvidado eso y bueno, como tu respuesta desde luego había sido bastante completa, pues creo que no hacía falta nada. Bueno, entonces me tocaría la cuarta pregunta a mí. ¿Jesús enseñaría la Torá? ¿Vino a cumplirla o a abolirla, no? Es lo que me tocaría en este caso a mí. Bueno, lo cierto es que el propio Jesucristo lo dijo, ¿no? Dijo, no piensen que vine a destruir la ley o los profetas, no vine a destruir, sino a cumplir. Bueno, lo cierto es que Jesucristo era judío, estaba bajo las normas judías. Los cristianos entendemos que todo cambia en el momento que muere, por lo tanto Jesucristo tenía que cumplir, en este caso, la ley. O sea, no vino a destruir la ley, vino a cumplirla. Otra cosa es que su muerte implicara que el nuevo pacto entrara en vigor, pero él no vino a eso, ¿no? He puesto aquí unas fotografías para que lo entendamos un poco. Por ejemplo, veríamos pues el constructor que coge el contrato y empieza a desarrollarlo y crea un edificio. Y después de que ha creado el edificio, ya no tiene nada que ver con el edificio. Por lo tanto, Jesucristo vino, edificó, cumplió y se fue. Acabó su trabajo. Como podéis ver aquí, no sé si sabe Javi qué edificio es este. Sí. Este es el Edge. Lo digo porque si veis aquí tiene una cristalera y Javi no se atrevió a asomarse y hacerse una fotografía, pero es que yo tampoco. Yo tampoco, ¿eh? Tampoco, bueno, ahí veis la fotografía y es que daba auténtico pavor, ¿no? Con el día ese, ¿no? Así que bueno, simplemente era una bromilla. Al final, simplemente Jesucristo vino a cumplió, ¿vale? Era judío y a partir de su muerte es cuando todo cambia. Entonces Jesucristo no vino a abolirlo. Otra cosa es que los judíos, bajo sus falsos criterios, entendieran que Jesucristo, lo ha estado explicando Javier, en ciertos momentos decían, no, es que vosotros no estáis cumpliendo la ley, no, es que vosotros estáis haciendo lo que os da la gana con la ley. De hecho, en cierta ocasión llegan a Jesús y dicen, bueno, es que tus discípulos no se lavan cuando van a comer, no se lavan hasta los codos. Bueno, es que la ley no lo ponía. Estás metiéndole a la ley tú cosas que la ley no, en este caso no dice. No es que no lo cumplamos nosotros, es que lo habéis inventado vosotros. Pero Jesucristo era una persona sabia, era inteligente y ahora contesta y dice, bueno, si resulta que la ley dice que le des a tu padre, a tu madre, que les cuides, y tú te has buscado una laguna legal de llevar el dinero que sea para el templo, para resulta que tú no tienes dinero, pero lo coges por aquí, pues ¿de qué te vale cumplir? Si no cumples la ley, buscas lagunas legales para incumplir la ley. Y me vienes a mí a decir que cumpla una ley inventada por ti. O sea, no sé si quieres comentar alguna cosita al respecto. Bueno, como te decía, lo de siempre, no hay tampoco una sola interpretación de los judíos, aunque ellos intenten decir que sí. Yo me acuerdo de una vez hablé con un cristiano de estos que dicen que son mesiánicos, que siguen aplicando la ley, que es eterna, y con una simple pregunta, concretamente a esa rama, se le destruye. ¿Por qué? Porque estos cristianos mesiánicos que copian mucho el judaísmo, cuando tú le dices, vale, la ley es eterna, sí, y eterno es literal, va a existir por siempre, muy bien. ¿No estáis enseñando vosotros que más tarde o más temprano este planeta va a ser destruido? Unos van a ir para arriba, en el infierno no existe en el judaísmo. Otros van a ir a una especie de purgatorio que llaman el Valle de Hinón, que sería nuestro equivalente, por ejemplo, al Lago de Fuego, pero para ellos es un purgatorio. O sea, en el judaísmo actual no hay infierno, pero al final las personas o se van a un purgatorio para luego irse a la gloria de Dios, a los cielos, pero para ellos no existe el paraíso en la tierra, para los judíos. Entonces, ¿cómo va a ser un pacto eterno con un templo para la tierra, con sacrificios, si ni siquiera vamos a estar aquí? Hasta para ellos es limitado ese pacto eterno. Pero muchas veces no se paran a pensar, es eterno, es eterno, es eterno, así. Entonces la tierra nunca será destruida, nunca vamos a ir a otros sitios. Ya se quedan
Bueno, es que es un misterio, es que no sabemos. Ah, ahora no es un misterio, pero hace 2 segundos eras categórico. Muy bien, excelente tu disertación. Bueno, pues iríamos a la quinta pregunta de las que hemos estado haciendo y sería: todo lo que entra en la boca no contamina los alimentos. Es algo que estuvo comentando Jesús, sino lo que sale y demás. No sé si nos quieres comentar algo al respecto. Bueno, en realidad eso es un argumento que no solamente lo usan los judíos, lo usan también los adventistas, lo usan los musulmanes. Es decir, vamos a ver, ¿cómo es posible que para Dios el comer cerdo, se centran mucho en el cerdo y olvidan todos los demás animales, el comer cerdo te vuelve inmundo a los ojos de Dios? ¿Cómo puede ser que ahora pasa un tiempo y ya sí, ya puedo comer cerdo y no soy inmundo? O sea, si a Dios el comer cerdo te vuelve inmundo, pues te va a volver inmundo ahora y después. Problema, el tema, que ellos empiezan a contar desde el judaísmo. No, Dios es de antes del judaísmo. Vamos a empezar a contar la historia desde el principio. Si tú quieres saber el final de una historia, vete al principio. Fíjate, esta diapositiva, si me la puedes poner, por favor. Muy bien, aquí la tengo. Espérate, que la busco. ¿Dónde la tengo? Es una de Génesis. Vale, ahora mismo no. Se ve que no la tengo aquí, pero bueno. El tema está, cuando vamos a Génesis capítulo 9, versículo 3 y 4, a Noé se le da unas instrucciones. ¿Y cuáles son? Os la voy a leer directamente de la Biblia. Génesis 9, 3, 4 dice: pueden comer cualquier animal que se mueva y tenga vida. Cualquier animal. Eso incluye cerdo, camello, liebre, langosta, animales que bajo la ley estaban prohibidos. Lo único que se les prohíbe es lo que dice el versículo 4. Lo único que no deben comer es la carne con su vida, es decir, su sangre. El tema no es para Dios comer cerdo o comer ciertos alimentos te vuelve impuro. No, estás equivocado. ¿Por qué? Porque Noé los comía, los podía comer Abraham, los podía comer Isaac, los podía comer Jacob y no se los consideraba inmundo. Entonces, ¿qué ocurre bajo la ley de Moisés? Lo que te vuelve inmundo no es comerte el cerdo. Lo que te vuelve inmundo bajo la ley de Moisés es desobedecer el mandato de comer cerdo. O sea, Jehová lo que hizo que castigara a Adán y Eva no es por comer una fruta, es por desobedecer. La inmundicia viene de la desobediencia. Si en un momento tu madre, tu padre te dice: no quiero que comas más dulces, y tú los comes, vas a ser castigado porque has actuado mal. Pero no has actuado mal por comer dulces, has actuado mal por desobedecer, porque en otra ocasión diferente, a lo mejor tus padres sí te dejan comer dulces. Y el caso es que al principio de la historia, a los humanos se los deja comer todo tipo de carne, menos la sangre. Llega la ley, por razones que ahora no vamos a explicar porque tendríamos que dedicar mucho tiempo, se prohíbe el cerdo. Hay razones sanitarias muy buenas y se prohíben otros alimentos para nuestro bien. Y luego, cuando viene Jesús, se vuelve al principio, a que se puede comer de todo. Solo durante un tiempo están prohibidos ciertos alimentos. Y lo que te hace inmundo, como dice Jesús, no es lo que te metes por la boca, no. Es lo que sale del corazón. Es la desobediencia. Eso es lo que tenemos que entender. La desobediencia. Entonces, cuando un judío te pregunte: ¿y cómo comen cerdo los cristianos? ¿Y eso se hace inmundo? Bueno, ¿y cómo lo comía Noé? ¿Y cómo lo comía Abraham? Claro. Tenemos que aprender a devolver las preguntas. Y bueno, yo creo que era un tema muy sencillo realmente. Sí, desde luego, y no, y que aparte no se puede tomar algo tan literal como diciendo que estaba hablando. O sea, tienes que entender la conversación por dónde va. Porque si te lo tomas literal, ¿qué significa? Que Jesús te decía que puedes comer cianuro. Si da igual, eso no te va a matar. No, hombre, evidentemente por ahí no iba, ¿no? Por eso, bueno, es llamativo, ¿no? Este tipo de dudas, pero bueno, son respetables. Y ya está. Pues en principio yo creo que ha quedado bastante claro con tu exposición. Y la siguiente pregunta sería: ¿se equivocó Pablo al condenar al sumo sacerdote?
Aquí es donde me quedé yo más o menos en el vídeo, no he podido ver más, pero bueno, vi que le dieron bastante importancia. Bueno, lo que vemos cuando analizamos este pasaje, Pablo está en la cárcel, lo sacan, de repente forman corriendo el Sanedrín, parece que Pablo incluso no identifica que es el sumo sacerdote y de repente le dicen, oye, que estás hablando con el sumo sacerdote, y decía incluso Jesús, ¿por qué no lo reconoce? Bueno, incluso parece que en la Biblia a Pablo se le pone que era una persona que tenía problemas con la vista, pero aún así te están pegando, te han sacado de un lugar a oscuras. Posiblemente había sido tan rápido que la otra persona no estaba en este caso ni preparada para a lo mejor para representar el Sanedrín, y aparece, le golpean y evidentemente Pablo le condena, ¿no? Porque evidentemente, aunque ellos decían como que esa condena, no, sí, perdona. Pablo cuando dice Dios evidentemente lo va a pagar, ese lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, bueno, ahora preguntan cómo una persona como Pablo parece retractarse, incluso decir, bueno, yo estoy hablando con un representante de Dios, parece que Pablo incluso parece que como que de repente como que el judaísmo de repente como que él rechaza, como que él mira para otro lado, algo así es lo que le entiendo yo, pero claro, lo que tenemos que ver es que si aceptamos las palabras de Pablo, en este caso el suceso, tenemos que aceptar por qué Pablo decía ciertas cosas. Claro, habría que preguntarle a él, bueno, Pablo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esta persona? ¿Por qué de repente tú le dices, bueno, perdona por haberme excedido con el sumo sacerdote y demás? ¿Por qué lo hiciste si realmente esa persona estaba yendo contra el pueblo de Dios y en este caso contra ti, que tú sí, evidentemente eras un enviado de Dios? Bueno, pues habría que ir al apóstol Pablo y preguntarle, oye, Pablo, ¿por qué hiciste eso? Bueno, Pablo lo dice, no hace falta darle muchas vueltas ni interpretarlo, ya Pablo te lo cuenta y dice, y por eso los judíos me hice como judío, para ganar a judíos. A los que están bajo ley me hice bajo ley, aunque yo mismo no estoy bajo ley, para ganar a los que están bajo la ley. A los que están sin ley me hice como sin ley, aunque yo estoy sin ley para con Dios, sino bajo ley para con Cristo, para ganar a los que están sin ley. A los débiles me hice débil para ganar a los débiles. Y luego, por ejemplo, en Romanos 13, cuando está hablando de los gobernantes, dice, bueno, al que te pida honra, dale dicha honra. Claro, algo que parece que a las personas se les olvida es, tenemos que ir al momento cultural, a la época. Hoy día hay una brecha enorme entre cristianos y judíos. O sea, es enorme, ¿vale? Hoy día no hace falta que los cristianos pues intentemos para ganarnos a los judíos circuncidarnos. No hace falta. Pero en la cabeza de esas personas del siglo I son judíos que siguen a Cristo y se empiezan a llamar cristianos. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la circunstancia? Bueno, Pablo, como él dice, mira, yo me los quiero ganar para que puedan alcanzar la salvación. Entonces, al final yo hace 2 días prácticamente estaba cumpliendo con la ley. La ley no es mala, lo único que ya no tenemos por qué cumplirla. Entonces, cuando hablo con estas personas, pues como él dice, no es para engañarlos. A los con ley, pues me hago como con ley. Y al que me pide dicha honra, le doy dicha honra. O sea, el apóstol Pablo es su filosofía, su manera de pensar, y por eso lo hizo, se acabó. No estaba reconociendo al otro como líder, no estaba, ay, perdóname, me he equivocado, ahora Dios, resulta que la maldición que te he mandado yo a ti me la va a mandar Dios a mí, que no, que por ahí no van los tiros. De hecho, el que tiene el problema cara con Dios es ese sumo sacerdote por no haber reconocido al Mesías y ahora por atacar al apóstol Pablo. Entonces, en nuestra mente tiene que entrar que Pablo era un judío seguidor de Cristo. Y ahora él entiende que en ese momento de la historia, donde no hay una brecha tan enorme entre judíos y judíos cristianos, pues él entiende que en su predicación, en su modo de desarrollarse, en tratar a los demás, pues bueno, dice, mira, los que tienen ley me hago como, aunque yo ya no estoy bajo la ley, pero me hago como con ley, por eso coge a Timoteo, lo circuncisa, y por eso hay cierto tipo de circunstancias, ¿vale? Porque hay que entender que mientras lo que se esperaba de ellos no transgreda las normas de Dios, evidentemente, oye, si Pablo quería ayunar, podía ayunar. Ahora otra cosa es que hubiera obligado a las congregaciones, oye, tenéis que ayunar, oye, tenéis que circuncidaros todos, oye, no comáis cerdo, ya no, eso no es. Una cosa es que haya un respeto hacia estas personas, que realmente lo único que difiere con nosotros es que no han aceptado al Mesías, y a la otra cosa
es que nos implanten normas. No sé si me hago entender. No sé si quieres comentar alguna cosita. No, y también hay que entender un poco la situación, como tú decías, el contexto. El sumo sacerdote, aunque había obrado mal y había actuado mal, pero merecía cierto respeto. Y a veces simplemente es poner los relatos en nuestro tiempo y buscar paralelismo. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, pues si un compañero se lleva un bolígrafo de la empresa, o se lleva una grapadora, o se lleva unos folios, yo puedo coger y abordar y decir, oye, chico, eso no está bien, eso es robar, tú eres un ladrón. Yo se lo puedo decir a un compañero. Pero yo no puedo llegar a mi jefe, a mi superior, y decirle, que te estás llevando material a casa, eres un ladrón. Porque ¿sabes qué pasa? Me despide. Pero eso que ocurre en el trabajo, si lo llevamos a la familia con principios bíblicos, aunque un padre se equivoque o una madre, el hijo le debe un respeto. Y un hijo, aunque sea verdad, no puede decir a su madre, oye, mamá, es que te he visto con el vecino, que no es papá, eres una tal. No, eso es una falta de respeto. Tú no puedes faltar el respeto, aunque tengas razón. Claro, ¿qué ocurre? Evidentemente al sumo sacerdote todavía se le debía ese respeto, era un superior. Pablo, como decía, no se dio cuenta que era él, por eso le habló así. Posiblemente de haberse dado cuenta lo hubiera dicho de otra manera, en otro tono, porque no todos somos iguales. Tú no puedes hablar igual a un padre que a tu hermano pequeño. No puedes hablar igual a un gobernante que a un compañero de trabajo. Y hay que entender ese punto. Por eso no veo el problema en dónde se equivocó Pablo ahí. Y decía Jesús Ferreira, hacía una pregunta y ninguno se la quiso contestar, me di cuenta, porque no sabían. Él preguntaba, pero mi pregunta ¿es palabra de Dios lo que dijo Pablo? ¿Dios te golpeará a ti o no es palabra de Dios? Y claro, era increíble que algunos le decían, sí, cuando se puso por escrito es palabra de Dios. Que decía, claro, Jesús Ferreira, aunque no conoce mucho la Biblia, pero algo sabe, se quedaba asombrado, decía, pero ¿qué decir? Que si no lo llegan a poner por escrito no es palabra de Dios, pero lo ponen por escrito y ahora sí. Ahora, el que hago sea palabra de Dios o no, depende de que los humanos lo pongamos por escrito. Claro, se quedaba como loco, no podía entender. No, simplemente Pablo estaba diciendo una consecuencia. Si yo te digo, porque me estás golpeando, estás haciéndome daño y te digo, Dios te va a castigar. Claro, yo te estoy diciendo la consecuencia. ¿Por qué? Porque está escrito en la ley que lo que estás haciendo está mal. Y cuando te pido perdón por las formas. O porque a lo mejor no tengo el derecho yo a decirte, o te lo tiene que decir otro, pero no por el contenido. Ese es el asunto. Tema que nadie le respondió, como siempre. Y este tipo de interrogantes yo creo que a Jesús se le pasa porque va a los extremos, ¿no? Como con siempre el caso de Tomás, que si las marcas eran verdaderas, que si eran falsas, que si Jesús le quiso engañar. Claro, como te vas a los extremos, te vas a los extremos en este caso. El apóstol Pablo quería también engañar a las personas haciéndose que pasar como que tenía ley. Ese es el problema, que no te metes en el contexto, en las circunstancias y empiezas a buscar cualquier cosa para argumentar e inventarte pues tus doctrinas como que Jesucristo resucitó con su mismo cuerpo, ¿no? Y claro, buscas en la Biblia cualquier cosa y cualquier argumento, ¿no? Y en este caso le ha pasado un poco con el caso del apóstol Pablo. Simplemente la respuesta es bastante clara y las circunstancias hay que entenderlas con el contexto de la época, del momento, de todo lo que pasó y cómo reaccionaban y cómo trataban ciertos asuntos, ¿no? Bueno, pues la siguiente pregunta, Javier, sería ¿por qué no aceptaron a Jesús? ¿No? Que es lo que también decía Jesús Ferreira. Bueno, primero, eso de que no aceptaron a Jesús no es cierto. Hubo una parte que no la aceptó, pero hubo una parte que sí. Y ojo, y la parte que la aceptó era judía. Y era tan judío como los que no la aceptaron. Porque Pablo era fariseo. Porque José de Arimatea no era cualquier persona. O sea, los judíos sí aceptaron a Jesús. Unos sí, otros no. ¿Por qué? Pues es muy fácil. Hay varias razones, pero además están documentadas y son razones históricas. A diferencia de las razones para no creer en Jesús que no tienen ningún apoyo y no aparecen hasta el siglo II. Ahora hablaremos de esto. Fijaros, una razón por la que no aceptaron a Jesús. Hay un texto que lo explica muy bien. Si me puedes poner la diapositiva, por favor. Es Juan 11, 47, 48. ¿Qué ocurre? Vamos a leerlo. Así que los sacerdotes principales y los fariseos reunieron al Sanedrín y dijeron, ¿qué vamos a hacer
porque este hombre hace muchos milagros. Bueno, la palabra griega que viene aquí para milagros realmente se puede traducir como señal. Dicen, oye, mira, este hombre hace muchas señales. Una señal es algo para llamar la atención, para que tú te des cuenta de algo. ¿De qué? De que él era el Mesías. Dicen, no podemos con esto. Versículo 48. Si dejamos que siga así, todos pondrán su fe en él y los romanos vendrán y nos quitarán tanto nuestro lugar santo como nuestra nación. Claro, era un tema político en primer lugar. Los líderes, aquí se dice claramente, el Sanedrín, los fariseos, los sacerdotes, ellos tenían un control político, tenían ciertos privilegios y no lo querían perder. Dicen, oye, es que si esto sigue así, al final todo el mundo va a creer en Jesús. O sea, los líderes se dan cuenta que la gente, en cuanto empiece a pensar un poquito, a razonar, todos se van a ir con él. ¿Por qué tienen ese miedo? Si la Torá no lleva a Jesús, no había pruebas, son interpretaciones, jamás hubieran llegado a concluir que era el Mesías Jesús. Pero cuando ellos tienen tanto miedo es porque dicen, oye, mira, es que las señales se está cumpliendo. Vale, podemos negar lo de que nació de María, que fue virgen, vale, pero no podemos negar que resuciten muertos, porque la gente lo está viendo. Y claro, ¿qué hacen? Le quitan de en medio, lo eliminan, lo matan. Aquí hay un grupo de personas que no aceptan a Jesús por sus intereses políticos. Eso es lo primero. Este es un grupo. Otro grupo diferente. Vamos a buscarla aquí. A ver. Aquí la tenemos en Juan 9:22. Esto dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Sí, hubo mucha gente que aceptó al Mesías, que vieron la señal y decían, no, lo que yo he visto en la Torá, la interpretación que yo hago en la Torá como judío, me lleva claramente a Jesús, pero tengo miedo, porque me van a expulsar de la sinagoga. Y claro, la expulsión que se hacía en aquella época era terrible. No es, pues no te dejo entrar en la sinagoga y ya está. No. Cuando se te expulsaba de la comunidad. Tú ya no podías comerciar con las personas. O sea, tu medio de ganarte la vida lo perdías. Dejaban de hablarte. Era algo terrible. ¿Por qué? Porque no podías ni ganarte la vida. Porque, vale, estáis enfadados conmigo. No soy judío según vuestro punto de vista, porque acepto al Mesías, vale. No me habláis. Pues yo hago mi vida. No. Es que te boicoteamos tus negocios. Claro, gente con miedo, gente con intereses personales, políticos. Y luego, otra razón por la que algunos no aceptaron al Mesías, claramente se ve porque era un camino muy difícil de seguir, sí. Era complicado, ser cristiano no era cualquier cosa. Por ejemplo, si vais al relato que está en Mateo capítulo 19, de los versículos 16 al 22, ahí se acerca un joven rico a Jesús y le dice, oye, maestro, ¿cómo puedo tener vida eterna? Jesús le dice, mira, tienes que hacer esto, esto y esto. Y él, no, yo ya lo hago, pero para ser perfecto, ¿qué le dice Jesús? Pues mira, vende todo lo que tiene, dáselo a los pobres y sé mi seguidor. El joven rico se pone triste y se va. Y no se hizo seguidor de Cristo, no aceptó al Mesías, no le siguió. ¿Por qué? Porque es muy difícil, Entonces hay 3 factores que eran claves para que no aceptaran al Mesías. Miedo. O sea, lo aceptaban, pero yo me voy a callar a escondida y ya veremos. La dificultad e intereses propios. Claro, si quitamos todo eso, el pueblo en general aceptaba a Jesús como Mesías. ¿Por qué los líderes religiosos tenían miedo? Porque decían, si no hacemos algo, todo el mundo se va a dar cuenta de que Jesús es el Mesías. Pero ese todo el mundo, ¿quiénes son? Son judíos. Ese es el tema. Ahora, Jesús decía, pero yo quiero saber los argumentos de los rabinos para decir que Jesús no era el Mesías. Pues el tema está que no los hay, que realmente no los hay. En el siglo I, aquí tenemos el testimonio de los propios judíos diciendo cuáles eran los problemas. Porque Juan, porque Mateo, porque Lucas, porque todos los seguidores de Jesús al principio eran judíos y te están diciendo, mira, mucha gente no puso fe por este problema. Cuando los rabinos, los sabios de aquella época dijeron cuáles eran los problemas para no aceptar al Mesías. ¿Cuándo? No. Alguno dice, no, el Talmud, no. Tenemos unos escritos del siglo II
que cogen y dicen, no aceptamos al Mesías porque María era una prostituta. Eso es lo que enseñan los judíos, que María era una prostituta, ¿vale? Me parece perfecto, demuéstralo. O sea, 2 siglos segundo tú me hablas que una mujer es una prostituta y no me das ninguna prueba. Pero yo sí te puedo citar textos del siglo I diciendo que vosotros extorsionabais, amenazabais para que no aceptaran a Jesús. Y eso es historia. Yo sí puedo decir que vosotros queríais conservar el poder político. Y eso es historia, no es fe. Lo que es fe es decir que María era una prostituta, como dicen los judíos. Lo que es fe es decir que Jesús era un mago. Eso es la excusa que ponen, era un mago. Jolín, pues menudo mago que puede resucitar muertos. Yo no he conocido todavía ningún mago que pueda resucitar muertos. Si vosotros lo conocéis, me lo presentáis. Y cuando hablamos con un judío nos tenemos que poner así, firme. ¿Qué pruebas tienes tú de que Jesús? Dame un escrito de la época. ¿Por qué no aceptáis a Jesús? Claro, siglos después, cuando se ven arrinconados, se ven sin tierra, se ven casi abocados al exterminio, sí. Ahora empiezan a escribir contra el cristianismo y buscan excusas y argumentos. Pero ojo, a mí no me des argumentos modernos, ni del siglo IV, ¿no? Dame argumentos del siglo I. No hay. ¿Dónde están los fariseos, sus escritos diciendo por qué no aceptaron a Jesús? No hay. Ese es el tema. Sí aceptaron a Jesús, pero no lo quisieron reconocer. Otros tenían miedo. Varios factores. Bueno, hasta aquí. Muy bien, excelente tu disertación. Y desde luego es así, ¿no? Una parte que tocaremos en el siguiente vídeo es esa, ¿no? Mientras tenemos cristianos que empiezan a escribir desde el mismo momento que Jesús aparece hasta nuestros días, no tenemos esa defensa judía de ese hombre que se había... No, era un mago. No, si su madre era una prostituta. Sí, es lo único que habéis podido sacar en conclusión, ¿no? Y desde luego, como tú muy bien dices, no les interesó ese Mesías, y desde luego veían pues que sus privilegios desde luego corrían peligro, sus puestos políticos y demás. Y de hecho, en un principio lo quisieron poner como rey. O sea, a Jesús le ponían como rey. ¿Por qué? Porque decían, bueno, si este hace milagros, este tiene poder, podemos coger, presentarnos contra los romanos y vencerlos y hacernos con el mundo. Claro que le ponemos a este como rey. Si puede alimentar a grandes muchedumbres, si hace milagros. Claro, daba pruebas, ¿no? Sin embargo, ¿cuál fue el problema? Y es algo que los judíos entienden, que tiene que llegar el Mesías y tener tanta influencia que ponga una paz a nivel mundial. Pero tiene que ser inminente. O sea, no va a haber una explicación ni una predicación, no va a haber nada. Inminente. Llega el Mesías, que soy yo, pum, todo lo que decía el Antiguo Testamento es verdad, venga, el reino de Dios, nada. Y el que no esté, que se pierda. Si total, ellos están ahí en Israel. O sea, estamos perdidos todo el mundo. Pero resulta ahora que dice Jesús, no, esperar, si es que así no va a ir la cosa. Resulta que sí, yo acabaré, si instaurar el reinado milenario es una verdad, el milenarismo es verdad, los judíos eran milenaristas, los cristianos primitivos, los verdaderos cristianos en la actualidad también. Sí, que eso es verdad, pero escuchar, tenéis que hacer un poco de reseteo y entender que también hay profecías de que vendría, moriría, sufriría y luego pasarían cosas. Claro, eso es lo que os habéis saltado porque vosotros solo esperabais la parte de que yo llegara e instaurara un reino. Ahora, cuando veis que realmente va a ser así, pero que hay otro cierto tipo de circunstancias que se van a tener que dar, pues ya no nos interesas. O nos das el reino ahora mismo o no te queremos como Mesías. ¿Qué es lo que pasó? No lo aceptaron porque no cumplía las expectativas que estos personajes que se habían vendido ya a Roma, pues como no le interesaba a este Jesús, pues lo rechazaron. Y eso es lo que ha pasado incluso en el pueblo de Jehová. Cuando salimos de la gran apostasía y poco a poco, pues hay ciertos entendimientos que hemos tenido que entenderlos un poquito mejor y ser nosotros los que nos amoldemos al nuevo entendimiento. Porque si no nos pasaría lo que a los judíos. No, si no es así, sí, hay cosas que van a ser así. Van a ser así. Pero hay ciertas cuestiones periféricas que también se van a tener que dar y a lo mejor no nos hemos dado cuenta y ahora Jehová nos lo está enseñando, al igual que Jesús se lo enseñó a los judíos que sí lo aceptaron. Así que, pues nada, vamos a seguir con la siguiente pregunta, que sería ¿por qué Pablo se purificó? ¿No? Era una de las preguntas que también parecía que le extrañaban un poquito a Jesús Ferreira y bueno, realmente estamos hablando de lo mismo que antes. Perdón, resulta que después del Concilio de Jerusalén se empieza a llevar el mensaje pues de lo que tienen que hacer ahora
las congregaciones, el tema de la sangre y otras cuestiones, ¿no? Y entonces ahora resulta que Pablo dice que coge a unos hombres y se va a purificarse al templo. Claro, entonces ahora pregunta Jesús Ferreira y hasta cierto punto, bueno, podemos entender su pregunta de que por qué Pablo, si no está bajo ley, va a purificarse. Mira, Jesús, yo no sé si vas a estar, si lo vas a ver, si de verdad tienes interés en ver un punto de vista que te pueda ayudar, o no sé si ha sido paripé, yo a veces te quiero creer, otras veces me cuesta creerte. Bueno, resulta que Pablo había sido como, podríamos decir, como Jesús Ferreira, ¿no? Un fanático religioso que perseguía al pueblo de Dios. Era un fanático. Ahora Dios le ayuda, le quita esa venda fanática y resulta que ahora empieza a demostrar con la Biblia que Jesús es el Mesías, está en el pueblo de Dios, sufre las consecuencias de estar en el pueblo de Dios, persecución y demás. Tienes que entender, Jesús, que una persona que ha sido fanática y que ahora intenta que los demás no tengan puntos de vista fanáticos, que nos puede pasar a todos, que podemos caer en el fanatismo, pues ahora resulta que Pablo pues empieza pues a intentar ver las cosas desde otra óptica. Mirad, la ley, no estamos bajo ley, no estamos bajo ley. La ley se acaba de abolir hace nada. Los judíos nos estamos amoldando a las nuevas circunstancias. Todavía hay personas que practican la poligamia, pero eso se va a acabar. Bueno, pues, oye, la ley, mientras hacer cosas que la ley llevaba, se seguían haciendo por ayudar a otros a que se salven, que les sea más fácil llegar a este nuevo cristianismo, a este nuevo... somos judíos, personas que también que están entrando gentiles, pero que realmente seguimos un mismo camino. Simplemente la ley, Jesucristo llega y hace, la ley fue un tutor hasta que llegara Cristo. Ahora, ¿cuál es la circunstancia? Mira, hay cosas que mientras no implique una violación o intentemos imponerla en las congregaciones, pues tampoco pasa nada. Si me quiero purificar, si quiero hacer un ayuno, si quiero circuncisar en este caso a Timoteo, bueno, pues a lo mejor entendían que por el bien común era apropiado hacerlo. Y eso también nos puede ayudar a que a veces no seamos tan fanáticos en las congregaciones, que a veces parece que una dirección del cuerpo gobernante, un consejo para nuestro bien, algunos a lo mejor si ven que un hermano es un consejo que evidentemente no implica un pecado o algo, pues que uno se vuelva loco y ataque a un hermano porque entiende que, oye, si lo ha hecho el cuerpo gobernante lo tienes que hacer. No somos tan dogmáticos, no somos tan, en este caso, personas tan cerradas de mente, ¿no? Y vemos el ejemplo de Pablo, un fanático religioso que cuando ve la verdad equilibra su mente y empieza a actuar en consecuencia. Y es lo que teníamos que hacer a veces nosotros en vez de ser tan fanáticos. Por desgracia, a veces, pues algunos hermanos en su ignorancia vienen aquí, pocos, vosotros no podéis debatir, el cuerpo gobernante es un consejo y tiene su lógica, que digan que tenemos que tener cuidado, porque no todo el mundo a lo mejor lo hace de manera correcta. Y ahora resulta que pueden incluso transmitir una información incorrecta. El esclavo dice, oye, hay que tener cuidado, incluso no lo aconsejo, ¿vale? Porque no tengo control sobre ello. ¿Vale? Y no, entonces tú eres un desobediente. Cuidado con el fanatismo. Pablo era un ejemplo de no al fanatismo. Por eso Ferreira le cuesta entender esto. ¿Por qué? Porque es un fanático religioso, ¿no? En este caso, esperemos que siga siendo un fanático religioso, adorador de la Virgen, pero que no se vaya con los judíos al muro de las lamentaciones. No sé si quieres comentar alguna cosita más. No, yo creo que lo has explicado perfecto. Pues nada. Bueno, pues llegamos creo que a la última pregunta. ¿De dónde saca el evangelista que Jesús fue llamado de Egipto? ¿Es una falsa profecía? Claro, esa pregunta no solamente se lo ha hecho Jesús Ferreira, se la han hecho muchas personas, porque dicen, oye, mira, yo a veces encuentro en el Nuevo Testamento que pone, según está escrito, como si fuera una profecía, pero nunca he encontrado eso en el Nuevo Testamento, en el Antiguo. Bueno, vamos a ver primero lo que dijo el evangelista, cuál es la profecía y cuál es la explicación. Si me ponen la diapositiva, tenemos aquí Mateo 2, 14 y 15. Es el relato del que nos hablaba Jesús Ferreira. Dice, de modo que José se levantó de noche, tomó al niño y a su madre y se los llevó a Egipto, y se quedó allí hasta que Herodes murió. Con esto se cumplió lo que Jehová había dicho por medio de su profeta, llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Y claro, y él pregunta, ¿dónde? ¿Dónde en la Torá, en el Antiguo Testamento, dónde en las Escrituras hebreas pone que el Mesías sería llamado para que saliera de Egipto? Claro, todos los cristianos, rápidamente nos vamos al texto que veis en pantalla, Oseas 11.1, que dice,
Cuando Israel era un muchacho, lo amé y llamé a mi hijo para que saliera de Egipto. Claro. Y decía Jesús Ferreira, y de las pocas veces que le voy a dar la razón, pero esta vez tenía razón, decía, ya, pero Oseas 11.1 no está hablando del Mesías, está hablando de Israel como nación. De hecho, si leemos todos los versículos que le siguen hasta el versículo 12, está hablando precisamente de la nación de Israel. Dice, ¿con qué autoridad coge el evangelista y de unos textos, unos versículos que hablan de la nación literal de Israel, ahora lo convierte a Jesús? O sea, ¿con qué autoridad dice que es una profecía? Cuando ningún judío, según ellos, lo entendían así. Bueno, Mateo era judío y lo entendió así. ¿Qué ocurre? ¿Por qué, si esto no es una profecía así de forma muy clara o muy visible, o por qué si está aplicado a Israel lo aplica al Mesías? ¿Qué criterio sigue? ¿Con qué autoridad? Pues claro, el asunto es que si solo vemos dos textos de la Biblia, o tenemos una idea básica, es como un puzzle del que solo tenemos una pieza aquí, otra acá, no sabemos ni qué imagen hay. La Biblia hay que entenderla en su conjunto. ¿Por qué hizo eso el evangelista? Pues claro, lo voy a explicar. Y esto sí es una profecía. Cuando vamos al siguiente texto, a Deuteronomio 18:18, y diréis, ¿pero qué tiene que ver ahora Deuteronomio con esto? Pues sí, tiene que ver, os lo explico. Se dijo, profeta les suscitaré, les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y les hablará todo lo que yo le mandé. Sí, había una profecía que decías que iba a haber un profeta similar a Moisés. Y esta profecía, pues sí, aparentemente ahora se puede interpretar. Los musulmanes dicen que ese profeta es Mahoma. Los cristianos decimos claramente que Jesús. ¿Pero por qué lo interpreta Mateo? Porque fijaros, lo que dice la profecía es que va a haber un profeta similar a Moisés. Pero claro, la profecía no dice cuáles son las similitudes. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando aparezca el Mesías, como la ecuación que decíamos antes, el resultado es que aparece el Mesías. Y ahí tenemos unos valores que son X e Y, que tenemos que ver. Lo único que sabemos que X y la Y está relacionado con que va a haber parecidos con Moisés. Pero claro, tienen que ser parecidos muy grandes, grandísimos. Y cuando tú empiezas a agarrar la vida de Moisés empieza en Egipto. Y él es salvado de las aguas en Egipto, salva la vida allí. Y Jesús se va a Egipto y salva la vida allí. Y ahora Moisés es sacado de Egipto con su pueblo y Jesús se le saca de Egipto. Es un paralelismo muy grande. Luego hay muchísimos más. Mediante Moisés se forma un pueblo que tiene un pacto, el 14 de Nisán. Jesucristo, el nuevo pacto, 14 de Nisán. Ambos hicieron milagros con el agua. Uno lo convierte en sangre, el otro lo convierte en vino. Hay unas grandes similitudes. Pero claro, ¿quién se iba a dar cuenta de eso? Los judíos. Y Mateo, que sabía que tenía que venir un profeta similar a Moisés, se da cuenta y dice, hombre, aquí está el Mesías. Claro, como se dijo, sacado de Egipto. El Cordero Pascual. Claro, empieza a ver los paralelismos. Moisés libera a su pueblo de la esclavitud literal. Cristo libera a su pueblo de la esclavitud del pecado. Pero evidentemente, ¿quién tenía que interpretar esto? Era una ecuación con X y con Y. No se estaba dando los detalles de los paralelismos. La gente tenía que estar atenta, ver las similitudes, y por eso él lo dice como está escrito. Son profecías digamos que no están escritas explícitamente. Tú la tienes que observar. Tienes que ser observador. Por eso el texto que decíamos de Daniel. Los perspicaces lo entenderán. Como la profecía de cuándo vendría el Mesías, ahí estaba. O sea, ¿por qué tanta gente aceptó al Mesías? Porque ahí estaban, pero las tenían que entender, usar perspicacia. Pero el inicuo, el malvado, el que tenía miedo, el que tenía intereses políticos, no lo iba a poder ver. Ahora entendemos por qué Mateo dice, sí, estaba profetizado, le llamaré de Egipto. Eso es condicional. Esas cosas hay que entenderlas. Pero claro, no vale con que uno lea ciertos textos de la Biblia, o como Jesús Ferreira, que se vuelva experto en un tema equivocado, que encima tampoco lo domina,
y desconozca a los demás, no. La Biblia hay que leerla entera, completa, todos los temas. De hecho, en las reuniones de los testigos de Jehová se estudia la Biblia de Génesis y Apocalipsis cada semana una porción, porque hay que entenderla entera. Y sí, las crónicas no nos gustan a lo mejor y las genealogías, pero todo tiene un porqué. Ese es el tema. Y esta gente no lo sabe. Y bueno, hasta aquí. Pues muy bien, excelente también, ¿no? De hecho, la profecía de Deuteronomio que has dicho tú, 18:18, resulta que dice, yo diré lo que tiene que decir. Curiosamente, Jesucristo dijo, yo he aprendido junto al Padre lo que tenía que decir. O sea, vemos un paralelismo. Y luego en Hechos se dice que esa profecía de Deuteronomio era de Jesús. Sin embargo, los trinitarios eso no lo aceptan. Ese es el problema con las interpretaciones mesiánicas, que cuando a alguien no les interesa las tiran por tierra. No, como el Salmo 69, para los hijos de mi madre soy un extraño. Claro, el católico que hace, no, como no me interesa, sigue leyendo. ¿Cuál es el problema? Que dentro de las profecías mesiánicas va a haber profecías mesiánicas, ciertas cuestiones que cuando llegue el Mesías, que no va a llegar nunca judío, habrá un grupo de judíos que sí lo acepte y otro grupo que dirá que tampoco. ¿Por qué? Porque todo el mundo podemos tirar por tierra todas las profecías mesiánicas siguiendo leyendo. De hecho, tienen un problema muy grande y voy a empezar a ver si llamo algún sitio de judíos con relación a Ezequiel 37, porque es el segundo templo, ahí no habla del tercero. Y ellos se lo aplican a Cristo. Oye, ¿por qué lo lleváis? ¿Cuándo empezasteis a interpretar? O sea, si yo hablo, ¿vale? Con judíos del mismo momento de Cristo, del año 5 o 10 de la era común, ¿cómo hubieran interpretado Ezequiel 37? ¿De verdad me hubieran dicho tercer templo? ¿Cómo sabían que iba a ser destruido uno? Porque en ese momento el templo ya había sido construido. Faltaría que hubiera llegado el Mesías en ese momento. ¿Cómo lo interpretaban? Ah, que habéis hecho interpretaciones a partir del año 70, ¿no? Ese es el problema de empezar a hacerlo, ¿no? Entonces, al final, mira, Jesús Ferreira, hay alguien que sí se gana el derecho de interpretar. Y ese va a ser el siguiente vídeo. Ver cómo Jesús sí se ganó el derecho de interpretarnos en las escrituras hebreas y cómo un grupo de judíos la interpretó a la perfección y cómo otros desde entonces están dando vueltas como una peonza o están como los zombies y se están pegando contra un muro así porque no saben dónde ir. Es lo que le pasa. Bueno, pues si quieres podríamos leer alguna pregunta, alguna cosa o quieres comentar alguna cosa más. No, yo simplemente decir a Jesús Ferreira, pues en primer lugar, de que no podemos contestar todo. Tu vídeo duraba 3 horas y media, era larguísimo. Entonces, todos seguramente hay algún punto que nos hayamos dejado. Pero si tú realmente quieres tener respuesta, nos puedes preguntar. No tengan miedo, nosotros no vamos a hacer como los garroteros para intentar humillarte, no. Tú tienes una pregunta, se te contesta. Porque ante todo somos personas, somos seres humanos. Y, como dice la Biblia, el esclavo del Señor no tiene necesidad de pelear, sino de ser amable con todos. Tú estabas harto de las peleas, de las discusiones, de los debates. Dejémoslo. ¿Tienes dudas? Pregúntanos, se te van a responder. ¿Han quedado cosas en el aire? Muy bien, escríbenos, si pueden contestar en siguientes programas que hagamos, pero no te quedes con las dudas. Yo sí quería decir una cosa que me llamó la atención, ahora ya que hemos terminado el tema. Yo sí quiero condenar el comportamiento que han tenido algunas personas hacia Jesús Ferreira. Independientemente de que esto sea un show, un teatro que esté montando, o sea verdad, el comportamiento que han mostrado algunos hacia él es pésimo. Como él decía, yo no entiendo, o sea, cuando yo me estoy peleando con los protestantes, estoy atizando a todo el mundo, haciendo apología católica, cuando estoy haciendo bullying, sí, lo decimos así, a los testigos de Jehová, cuando estoy comportándome a veces hasta de manera delictiva, todo el mundo me aplaude. Qué bueno soy, qué bueno eres, cuánto nos ayuda. Ahora, porque hago unas preguntas sinceras, me están diciendo que si estoy perdiendo la fe, que si el diablo me está entrando, que si soy apóstata. Bueno, eso no es así, así no se puede tratar a la gente. Da igual que seas musulmán, evangélico, testigo de Jehová, si tú haces unas preguntas, si sabéis contestar y si no sabéis, callaros la bocota, porque hacéis mucho daño, Pero Jesús, tú también tienes que sacar una reflexión. ¿Qué clase de suscriptores tienes? O sea, no te creas que todos los que te aplauden como focas son tus amigos. No, son personas que mientras tú hagas lo que ellos quieren que hagas en las redes, te van a aplaudir, pero no dudes que te van a machacar en cuanto no hagas lo que ellos quieran. ¿Por qué?
Porque tu iglesia es lo que ha hecho hace mucho tiempo. Tú ahora mismo vives en otra época en la que puedes preguntar, cuestionar. Esas cuestiones que tú has hecho, si las planteas hace 5 siglos, tú vas a la hoguera. O sea, lo que tú has planteado, Jesús Ferreira, hubiera sido un hereje por tu iglesia hace siglos. Entonces, piensa en eso, reflexiona. ¿Quién te ha dado la respuesta a tus preguntas? Los testigos, a los que no quieres ver ni en pintura. Ni el católico, ni el ortodoxo, ni el protestante. Ahora tú querías ser amable con todo el mundo, ¿verdad? Con todo el mundo, no. Hay que ser amable también con los judíos. Hay que ser amables con los que llaman a María, que para ti es la madre de Dios, prostituta. Hay que ser amables con los que llaman a Jesús hijo bastardo, mago. Con esos hay que ser amable. Con los que no creen en Cristo, como nada. Eso sí, con los testigos de Jehová, no. Con esos no hay que ser amable, porque claro, ellos dicen que Jesús es el Hijo de Dios. Solo es el Hijo de Dios. Ah, no. Es mejor decir que María es una prostituta y Jesús un mago, un loco, un borracho, que decir que Jesús es Hijo de Dios. Tienes que cambiar ese chip. ¿Por qué? Porque mientras no cambies ese chip, aunque seas sincero en tus preguntas, todavía tienes maldad en tu corazón. Y Daniel te lo decía, los malvados no van a entender nada. Jehová no se lo va a permitir. Y nosotros, nuestro deseo realmente es que tú cambies. Queremos que puedas salvarte, queremos que seas nuestro hermano. O sea, no te guardamos rencor. ¿Por qué? Porque somos siervos de... Bueno, a lo mejor alguno, pero yo particularmente no te guardo rencor. Yo también he sido católico antes, a lo mejor por eso puedo tener un poco más de piedad de ti. Pero cambia por tu bien. Por conservar tu audiencia, que no van a dudar en traicionarte y en darte una patada el día menos pensado, no traiciones a Dios. Piensa, Ferreira. Solo eso. Muy bien. Y de hecho, algo que comentabas y es muy importante, él decía, bueno, no faltemos el respeto cuando ya llaman, ponen títulos a Dios, o el Hamsef o como se diga, que no sé cómo se dice, ahora mismo no me viene. Incluso dices que son personas que creen en Dios, vamos a respetarles, ya, pero es que a nosotros no nos respetas. Incluso en un debate coges y pones una Biblia, que es una Biblia, aunque a ti no te guste, y resulta que la pintorrojeas, nos atacas, nos insultas. Hombre, sería bueno que, al igual que quieres tratar a personas que es loable que lo haga, y si de verdad le ha dado un chip en la cabeza y quiere hacerlo así, nos olvidamos de todo, no te preocupes, pero hombre, respétanos a los demás un poquito, que nosotros creemos en Jesús como el Hijo de Dios, queremos que María era virgen, que no era una prostituta, que Jesús no era un mago o un espiritista, ¿no? Así que simplemente pues le pedimos eso. Y otra cosa, como ha dicho Javi, podemos, si de verdad le podemos ayudar en algo, yo ya se lo he dicho, oye, a mí tiene mi correo y mi teléfono, me llamas, nadie se va a enterar de que hemos tenido una conversación, ni la voy a grabar, ni voy a sacar nada. Si es verdad que tiene o en algo le puedo ayudar, aquí estoy. Si no, pues nada, que siga con su vida y ya está. Bueno, preguntaba por aquí, he visto una pregunta de Jared. No la veo ahora mismo, pero bueno, la había visto antes. Y bueno, simplemente en qué se diferenciaba Moisés como Dios de Jesús, preguntaba, ¿no? Bueno, la cuestión es que Moisés es un Dios por designación. Te haré Dios delante de Faraón. Todos los que reciben poder para cumplir un propósito, como los jueces, se les llamó dioses. ¿Por qué? Recibían poder de Dios para cumplir con un propósito. Moisés se le hizo, Sansón, Gedeón y muchos otros. Por eso se les llamó dioses. Con relación a Jesucristo, no es un Dios por designación. ¿Por qué? Porque tiene naturaleza divina. Al ser un espíritu, es un ser divino. Por eso los ángeles se les llama dioses. Pero eso sí, no entran en la categoría del único Dios verdadero, porque es el único que tiene existencia real, del que proceden todas las cosas, como dice primera de Corintios 8:6. Jesucristo es un Dios por naturaleza, no por designación, como lo fue Moisés. Por lo demás, pues bueno, hay muchos comentarios. Saludos un poquito para todos. Si queréis hacer alguna pregunta, si no, pues Javi, si te quieres ir un poco despidiendo por no leerlo todo. Pues sí, porque además ya va siendo hora de ir a dormir, a descansar. Así que nada, ha sido un placer estar aquí en el canal contigo y nada, pues seguimos en contacto, ya nos tomaremos un café cuando podamos. Un saludo a toda la audiencia y como siempre, animaros a todos a que investiguéis, a que estudiéis. Da igual si es un judío, un mormón, un musulmán, nosotros tenemos la verdad y es muy fácil demostrarla, solo requiere tiempo.
Y si algo no sabemos, seamos humildes, preguntemos a otro hermano, preguntemos en la red, donde sea, pero sigamos aprendiendo. El tiempo es limitado, queda poco a este sistema y podemos salvar muchas vidas si nos preparamos. Y nada, pues un saludo a todos, a ti también, Samuel, cuídate mucho y ya nos vemos. Pues nada, muchas gracias por estar por aquí, un saludo para todos y recordar que se os quiera a todos. Venga, hasta luego.